Hola, me encuentro con la doctora Estela Serret. Ella es una profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctora, muchas gracias por la oportunidad de poder entrevistarla. Encantado. La primera pregunta, doctora, que a mí me surge una duda, digamos como todo un antecedente teórico y para generar un marco de esta entrevista, ¿qué es el feminismo y cuál es la importancia que tiene el feminismo en la sociedad? Bueno, mira, el feminismo es una posición política en primer lugar, pero es una posición política que tiene expresiones diversas y en diversos campos. La respuesta fácil es que el feminismo es una demanda, una reivindicación para que las mujeres de una sociedad tengan la capacidad de ser dueñas de sus propias vidas. Es decir, el feminismo lo que hace es pedir la autonomía para todas las mujeres. Esto significa no el poder de las mujeres sobre los hombres, como decía una brillante filósofa feminista del siglo XVIII, Mary Wollstonecraft, sino el poder de las mujeres sobre sí mismas. Entonces, esta es la apuesta del feminismo. Ahora, hay que agregar que el feminismo en su nacimiento no se expresó como un movimiento político en el sentido contemporáneo del término, sino como un movimiento académico. Es decir, es un movimiento de política intelectual, de política académica, que lo que exigía en el siglo XVII, cuando emergió en la Europa occidental, era que todas aquellas demandas que la naciente filosofía racionalista, predecesora de la Ilustración, pedía para todos los hombres, se exigiera también para todas las mujeres. ¿Cuál es esa exigencia? La exigencia de libertad, la exigencia de autogobierno, la exigencia de autodecisión de cada persona sobre su propia vida. Se inaugura así como una crítica ético-política a las incongruencias que algunos autores de este movimiento preilustrado cometían, pues pidiendo la igualdad de manera universal para todos los varones. Sin embargo, excluían a las mujeres de la posibilidad de acceder a esa misma igualdad en libertades. Entonces, por eso vemos que es una apuesta política, porque tiene incidencia en un sistema de dominación, en un sistema de opresión. Pero en este nivel no se hacía como política callejera, digamos, sino se hacía política a nivel del pensamiento, a nivel del debate académico. Sin embargo, a partir del siglo siguiente, a partir del siglo XVIII, el feminismo llega a las calles como un movimiento también propiamente de transformación social y política. En este contexto, asociado a otros movimientos libertarios, en este caso de libertarios burgueses, particularmente conocido es el que se asocia con la realización de la Revolución Francesa, que tenía demandas feministas muy concretas. Y a partir del siglo XIX, sin lugar a dudas, la importancia del feminismo como movimiento político se hace descomunal, es gigantesca, se extiende pues por una amplísima mayoría de países en el mundo, de países, digamos, una amplia mayoría de los países que están bajo la égida de la modernidad occidental. Y a partir de allí, lo que vamos a ver, es decir, claramente en el siglo XX, vamos a encontrar que hay estas dos vertientes del feminismo, o dos expresiones del feminismo: su expresión política en la calle y su expresión como
una perspectiva de pensamiento, como una perspectiva a partir de la cual se puede cambiar la mirada de cualquier disciplina científica o de cualquier saber artístico, estético o humanístico. Entonces, digamos que son como los dos grandes campos de intervención. ¿Okay? ¿Y por qué es importante tocar el tema en la sociedad actual? Bueno, es fundamental. Te diría, en la sociedad actual mexicana, por ejemplo, que aspira a mejorar la calidad de su democracia, es imprescindible. ¿Por qué? Pues porque justamente la calidad de la democracia está asociada con la extensión de las libertades, ¿sí? Digamos, dos autores, hombres clásicos del pensamiento filosófico político del siglo XX, como son Jürgen Habermas y Norberto Bobbio, ambos, a pesar de no tener una formación netamente feminista, supieron detectar con toda claridad que la prueba de fuego para cualquier democracia es analizar la cantidad de poder que tienen las mujeres de una cierta sociedad. Entre menos poder tengan las mujeres en una cierta sociedad, peor es la calidad de su democracia. Y esto debería ser bastante obvio. ¿Por qué? Pues porque las mujeres componen al menos el 50% de una sociedad. Y si tú tienes que el 50% de tu población encuentra obstáculos estructurales para ejercer su autonomía, entonces vas a tener que el nivel total de libertad, la cantidad total de libertad distribuida en esa sociedad va a ser siempre insuficiente. Entonces, aunque no fuera sino para cumplir con esa premisa, tendríamos que comprender que las demandas feministas son imprescindibles para mejorar la convivencia social, en cualquier caso. Ahora, te voy a dar otro indicador que nos habla no solo de la calidad de la convivencia democrática, sino de las posibilidades que un país como México tiene para enfrentar exitosamente sus problemas de desarrollo, es decir, de desarrollo humano, de desarrollo económico, el combate a la pobreza, el combate a la falta de escolarización, a los bajos niveles de escolarización, el combate a los niveles de violencia que estamos sufriendo, están íntimamente relacionados también con las reivindicaciones feministas. ¿Cómo están relacionados con ellas? Mira, un conjunto de personas expertas, entre las cuales el nombre más conocido es el de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, pero que estuvo integrado este grupo y todavía quienes lo han heredado siguen teniendo un papel muy destacado por mujeres fundamentales feministas como Martha Nussbaum, como Naila Kavier, demostraron que ninguna política pública para abatir problemas sociales como los que enumeré hace rato, la miseria, el desempleo, la violencia sistemática, la falta de acceso a la salud, la falta de acceso a la educación, etcétera. Estos niveles de problemas pueden mejorarse, ninguno de ellos, si no atendemos primero las causas estructurales de marginación social de las mujeres, por las mismas razones numéricas. O sea, si tú tienes que el 50% de tu población, por causas culturales, estructurales, se ve impedido para mejorar, por ejemplo, su acceso a la escolarización primaria, pues tus índices generales de escolarización primaria no van a subir nunca. ¿Y qué es lo que pasa?
ya menos frecuentemente por fortuna, pero lo que pasó durante mucho tiempo en este país era que tú encontrabas como una práctica cultural reiterada, sobre todo en zonas rurales, que las comunidades no mandan a estudiar a las niñas por la práctica cultural discriminatoria que considera que las niñas se convertirán en mujeres, es decir, en herramientas de trabajo. Para ellas no es necesaria la educación formal. Entonces, pues todas estas poblaciones podían verse beneficiadas de un incremento, por ejemplo, en la construcción de escuelas más cercanas a su comunidad, y aún así los índices de escolarización primaria subían muy poco, porque las niñas siguen sin ser educadas. Y así podíamos seguir enumerando cada uno de los temas que alimentan los grandes problemas de desarrollo humano que enfrentan países como México. Doctora, me surge una inquietud especial, sobre todo por ciertos contextos que se han visto en las últimas semanas, en los últimos meses. Si uno revisa las redes sociales, está lleno de memes, de burlas, de temas sobre la agenda, la causa feminista. Y yo quisiera preguntarle por qué el feminismo genera reacciones tan adversas. Bueno, creo que la respuesta es doble. Por un lado, genera reacciones muy adversas de aquellas personas que se dan cuenta de que las reivindicaciones del feminismo, si se cumplen, harían que perdieran estas personas privilegios, que perdieran poder, que perdieran control, que perdieran sus ámbitos de superioridad, digamos, ¿no? En concreto, hay grupos de hombres que no se conciben a sí mismos, sino es en un mundo donde los hombres dominen a las mujeres. Entonces, bueno, estas son las fuentes más inmediatas de las reacciones negativas, ¿no? Aquellas personas que no quieren que las cosas cambien, porque les afectan directamente a sus intereses. Ahora, lo cierto es que las reacciones adversas no solamente vienen de hombres con miedo a perder su poder, sino también de mujeres. Y aquí lo que tenemos que preguntarnos es qué pasa, más allá del tema de la pérdida de poder y privilegios de ciertos hombres. Lo que ocurre es que el feminismo toca el corazón de nuestras certezas subjetivas e identitarias, porque el sistema de dominación masculina, o el orden de género, como también se le denomina, lo que hace es darnos instrucciones muy precisas acerca de cómo ser, de qué ser, de cómo conducirnos. Y justamente lo que percibimos en las reivindicaciones feministas, aunque a veces ni siquiera sepamos exactamente en qué consisten esas reivindicaciones, el mero nombre de feminismo asusta a mucha gente porque intuye que el mundo tal y como lo conoce dejaría de ser el mismo. Y entonces eso genera temor, genera miedo. A la gente nos gusta, a todas las identidades nos gusta la certidumbre y nos aferramos a ella. En México hay un viejo dicho que habla de las certidumbres políticas, que era muy eficaz cuando la gente quería volver a votar por el PRI una y otra vez, a pesar de los desastrosos resultados que este sistema de partido casi único dio a lo largo de décadas. Y lo que decía mucha gente era: más vale malo por conocido que bueno por conocer. Creo que en estos miedos sociales frente al cambio aplica un poco la misma premisa. Doctor, hay una inquietud que se replica en diversos foros, en diversos textos tal vez, que se abre un debate sobre todo sobre cuál es el papel que debemos jugar los varones en la causa feminista. Debemos, no sé, ser aliados, mantenernos al margen, no lo sé. Esa es mi duda un poco sobre cuál es el papel que debemos de jugar nosotros. Claro. Mira, el tema es que el problema que trae a la luz el feminismo no es un problema que concierna solo a las mujeres, sino que concierne a la sociedad en su conjunto.
el que se ha llamado patriarcado, orden de género o sistema de dominación masculina es estructurante, da cuerpo a la forma en que está organizada la sociedad y a lo que da cuerpo es a una estructura social, política y cultural profundamente injusta, que se traduce en desigualdad, que se traduce en violencia y en consecuencia no solamente son las mujeres las que deben interpelarse por las demandas feministas, es la sociedad en su conjunto. Ahora, entiendo tu pregunta porque ha habido expresiones del movimiento feminista que se han afirmado en la necesidad de que los hombres se digan feministas, por ejemplo, de que haya hombres que se digan feministas o de que haya hombres que participen en las marchas feministas, etcétera. Esto tiene una razón de ser. Muchas mujeres jóvenes se sienten hartas de que incluso lo que consideran su propia historia, incluso lo que consideran su propia genealogía, su propio discurso y su propia voz, se vea colonizado por hombres que quieren venir a decirnos a las mujeres en qué consiste el feminismo, cómo se debe de hacer, cuál es el feminismo respetable, cuál es el feminismo que no es adecuado. Y creo que entonces esta reacción de una parte del movimiento feminista, del activismo feminista, que dice los hombres manténganse a un lado, es explicable. Sin embargo, lo cierto es que si los hombres no forman parte del cuestionamiento nodal al patriarcado, difícilmente vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ¿en qué estaríamos pensando? En una sociedad donde todas las mujeres pudiésemos agarrar un cohete y movernos de planeta y dejarles aquí su planeta a los hombres que se organicen solos y nosotras nos vamos a una sociedad feminista. Digamos, eso es impensable. Los seres humanos somos hombres, mujeres y otros u otras, y nos compete a todos los seres humanos, a todas las personas, cambiar esta estructura opresiva, injusta y denigrante para la propia humanidad. Entonces, sí, lo que creo es que para respetar también los espacios de las jóvenes, los hombres interesados en participar deben ser comprensivos, deben respetar aquellos espacios donde las chicas digan que no entren hombres, y deben hacer algo muy importante que solo ellos deben hacer, solo ustedes pueden hacer, que es cuestionar las llamadas masculinidades tóxicas. Creo que eso es fundamental. Doctor, ya para finalizar la entrevista, me gustaría un poco generar esta reflexión final con estos elementos teóricos que ya nos proporcionó, de cómo hacer del feminismo una causa social, una causa general, que no genere estos enconos, en la que, digamos, que la sociedad sea partícipe. ¿Cómo hacerlo una lucha general? Bueno, creo que ya hay en marcha diversas estrategias que tienen que profundizarse. Desde luego, una muy importante es conseguir que haya una información más calificada y mucho más generalizada acerca de cuáles son los problemas sociales que el feminismo cuestiona, de cuáles son esas finas redes de poder que están presentes en la vida de todas las personas en sociedades como la nuestra, que deben irse desarticulando. Entonces, bueno, me parece que es un lugar común decirlo, pero no por ser un lugar común quiere decir que sea falso. Tenemos que hacer que el feminismo esté presente de manera transversal en todos los planes y programas de estudios
en todos los niveles educativos en nuestro país, que esté presente de muchas maneras, porque que esté presente el feminismo quiere decir también que se reconozca la existencia de las mujeres como productoras de historia, como productoras de realidad social, como productoras de ciencia, como actoras importantes en el deporte, en las humanidades, en las artes, como protagonistas, y que dejen de ser invisibilizadas continuamente. En la medida en que logremos normalizar la presencia de las mujeres como seres humanos plenos, con todas sus capacidades, ejerciendo poder sobre ellas mismas, como decíamos, ejerciendo su autonomía, en esa medida vamos a poder ir construyendo una sociedad más justa. ¿Y cómo podemos lograr que más gente entienda de lo que se trata y que más gente deje de estar asustada? Pues informando mejor en todos los niveles. El nivel sí de la escuela formal, pero también de las redes, de las televisoras, en fin, de todos los productos culturales que forman opinión y que forman mentalidades. Pues muy bien.